la finalidad práctica, ¿sí? Algo práctico que ya debe ser. Existen muchos expertos en Biblia. Su deber consiste en profundizar todo lo relacionado con la Biblia para encontrar su sentido auténtico. Pues bien, que sigan haciendo su trabajo. Ahí está. Nuestros teólogos y filósofos, doctores de la iglesia, obispos, el papa, ¿sí? Todos ellos son, Expertos. aparte los eruditos que tiene el papa a su alrededor, ¿no? Sus consejeros, ¿sí? Como por ejemplo este Benedicto XVI, toda la sabiduría que tenía, ¿sí? ¿Él fue Existen consejero de quién? de San Juan Pablo II, Benedicto, el Benedicto Papa. XVI, ¿sí? Existen muchos expertos en la Biblia. Ahí está nuestro magisterio de la iglesia, nuestros santos, nuestros doctores de la iglesia. Su deber consiste en profundizar todo lo relacionado con la Biblia para encontrar su sentido auténtico. Pues bien, que sigan haciendo su trabajo. Ahí está. Ellos que sigan haciendo su trabajo, está perfecto. ¿Qué nos toca a nosotros? Como decíamos. El problema para mí y para todo creyente es otro. Ahí está. Es otro, como lo veíamos hace un rato, ver cuál es el plan de salvación y nosotros cómo poder cumplirlo, cumplirlo para tener fuente de vida, ¿verdad? Entonces, el problema para mí y todo creyente es otro. ¿Cuál es ese otro problema que nosotros tenemos que resolver? ¿Qué hacer para que toda la sabiduría encerrada en la Biblia me ayude a volverme en un auténtico discípulo de Cristo? Ahí está, de esto sí tenemos que preocuparnos. Esto es lo que nos toca a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque pues nosotros trabajamos, tenemos otro trabajo, cada uno en su labor, en su mercado, en su área de trabajo, ¿no? ¿Para qué? Pues para salir adelante, darle lo necesario a nuestras familias, integrarnos a la sociedad, obtener lo necesario, pues, para nosotros de forma mortal, ¿sí? Entonces, el problema para mí, para todo creyente, es otro. Debo de saber qué tengo que hacer para que toda esta sabiduría que hay en la Biblia, Ujú. ¿qué voy a hacer para que esta sabiduría de la palabra de Dios, que está encerrada aquí, me ayude a volverme un auténtico discípulo de Cristo? Un auténtico, un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Pues nosotros ya sabemos, es conocerlo a Él y hacer lo que Él nos manda. Vayan a todos los pueblos y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he encomendado, todo lo que yo les he enseñado. Eso sería un discípulo. Enséñenles. Y hay que hacer lo que Jesucristo nos manda, ¿no? Poco a poco, claro está. No podemos absorber todo ese conocimiento y ponerlo en práctica inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenemos limitaciones como seres humanos, ¿no? Pero poco a poco nos vamos limpiando, vamos avanzando en este caminar y vamos volviéndonos auténticos discípulos de Cristo. Obviamente, si no conocemos la Sagrada Escritura, pues cómo vamos a saber? Nada más a tientas así y corremos el riesgo de que luego nos digan cómo hacerle nuestros sacerdotes y nuestros obispos y nosotros empecemos así como los hermanos separados a cuestionar todo. No, no, entonces hay que conocer de primera mano la Sagrada Escritura para que no tengamos, para que nuestra fe se refuerce, pues, ¿sí? Y no caigamos en ese cuestionamiento, en esas dudas. ¿Cómo le voy a hacer para que toda esta sabiduría encerrada en la Biblia me ayude a volverme un auténtico discípulo de Cristo? Ese es mi trabajo, ese es mi problema. Bien, que tengo que yo resolver, prepararme. Entonces, si yo no busco o no logro esto, si no logro ser auténtico discípulo de Cristo y si no busco, aunque no lo logre por el momento, pero si no no ando buscando eso, ser verdadero, auténtico discípulo de Cristo, entonces todo mi esfuerzo por conocer la palabra de Dios resulta
resulta vano o por lo menos no alcanza el objetivo por el cual existe este libro sagrado, la Biblia. Bien, entonces tengo que buscar esto. ¿Qué tengo que buscar? Que con la sabiduría que hay en la Biblia pueda yo volverme un auténtico discípulo de Cristo. Si no busco eso, no vamos a alcanzar el objetivo, ¿sí? Por el cual existe la Biblia, el libro sagrado. En realidad, la Biblia representa el medio por excelencia que tengo a mi disposición para conocerme mejor. Ahí hay un dato curioso. ¿A poco la Biblia representa el medio Por excelencia. donde me puedo conocer a mí mismo? Pero ¿cómo puede ser posible que la Biblia, conociendo la Biblia, pueda yo conocerme a mí mismo mejor? ¿Cómo puede ser eso? A ver, conociendo la Biblia. Pues vamos a descubrirlos. Y bueno, el primer dato sería es de que la Biblia habla de cómo se revela Dios al ser humano y Dios ya conoce al ser humano desde antes de nacer, desde el vientre de su madre ya nos conoce, desde el vientre de nuestra madre ya nos conoce. Entonces la Biblia habla de todo ese caminar. Por lo tanto, si Dios nos conoce como la palma de su mano, quiere decir que hay, hay cosas comunes entre el ser humano y la Biblia habla de nosotros y habla de Dios. La Biblia es una historia de amor entre Dios y nosotros. Entonces vamos a conocer a Dios y nos vamos a conocer a nosotros mismos. Por eso está diciendo que la Biblia representa el medio para conocerme mejor. Santiago, Santiago 1, 23, 24. Por eso Santiago menciona que la palabra de Dios es como un espejo donde yo me voy a ver reflejado. Vamos a leerla para ver, a ver qué mensaje nos tiene. Acuérdense que cada vez que Santiago. leemos, hacernos estas preguntas que hicimos la otra vez, como el método de la lectio divina. ¿Qué dice el texto? Ya, leemos el texto y vemos qué dice verdaderamente. Luego, ¿qué me dice a mí? Y ahí me voy a ver en ese espejo de la palabra. Y luego el siguiente, ¿qué me hace decir a mí esta palabra, esta cita bíblica que estamos leyendo? Ese es el método. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo del 23 al 24. Ujú. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. O sea que al leer la palabra de Dios es como si nos miráramos al espejo, ¿sí? Por lo Ujú. mismo que acabamos de platicar. El problema es de que No la te miras practica. al espejo y te vas y no practicamos lo que leímos y lo que reflexionamos de la palabra de Dios. Bien, a ver otra vez entonces, El que escucha la palabra y no la practica el que es, ahí está, el que ujú, escucha o el que lee la palabra de Dios. Bueno, ya la escuchamos, ya la reflexionamos, pero si no la practicamos, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, todo lo contrario, el que se fija su atención, no, no, a no, ver, no, no, a ver. pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Ahí está, se iba y se olvidaba de cómo era. Ya se había visto en el espejo, en la palabra de Dios, pero apenas se miraba y le hacía así esquivaba la palabra de Dios para que no te pegue, para que no nos golpee, porque a veces se nos hace incómoda. A veces la palabra de Dios nos dice algo que no nos gusta y la esquivamos, ¿no? Entonces eso es lo que nos está dando a entender. Ahora el siguiente, Dice, el 24. todo lo contrario. Todo lo contrario, El que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo,
sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Ahí está, eso es lo que nosotros debemos de buscar, leer la palabra de Dios, rumiarla, pero entonces nos toca practicarla porque si no, pues no nos va a servir de nada la vitamina, los nutrientes no van a servirnos para nuestro espíritu, así como los nutrientes no servirían para nuestro cuerpo en el caso de que, por ejemplo, los diabéticos, pues a veces no aprovechamos todos los nutrientes de los alimentos, no los comemos, están adentro de nuestro estómago, pero nuestro organismo no tiene la capacidad para absorber esos nutrientes y por lo cual pues nos degradamos, ¿no? En nuestra salud. Así nos pasaría, aunque sí es un espejo, pero si no nos vemos, si no nos queremos conocer y tomar la palabra de Dios y realizarla, pues de nada nos va a servir. Eso nos está invitando. En realidad la Biblia representa el medio por excelencia que tengo a mi disposición para conocerme mejor, como ya nos dijo Santiago, capítulo 1 versículo 23 al 24. Y luego también Hebreos 4:12, que dice que aquí en Hebreos 4:12, a ver, vamos a leer lo de la Biblia, cuando él menciona que la palabra de Dios es una espada que penetra y pone al descubierto hasta lo más íntimo del corazón. Hebreos 4:12. A ver, 4:12, cuatro Ajá. doce. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Ahí está. Es una espada de doble filo que puede cortarnos, puede ser doloroso. Y si nosotros esquivamos esa espada, pues no va a tener el resultado que Dios quiere en nosotros, ¿no? La vamos a esquivar y como dice ahí, descubre, llega hasta el hueso y hasta el tuétano, o sea, lo que está dentro del hueso y pone al descubierto hasta lo más íntimo de nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos una vez que ya nos descubrió la palabra de Dios? Pues hay que hacer la conversión, ¿no? Como ahorita lo que estamos viendo a partir de ahorita el miércoles de ceniza. Hay que comenzar, aunque a tiempo o a destiempo, hay que comenzar la conversión en lo que nosotros sabemos que andamos fallando y dejarnos golpear por la palabra de Dios, por lo menos a partir desde ahorita, de aquí para adelante. Ya lo de atrás, pues ni modo, ya casi que borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Y vamos a comenzar ahorita ya con el miércoles de ceniza, ya tomamos ceniza, ya hicimos el compromiso, hay que ir practicando lo que nos recomienda nuestro magisterio de la iglesia, precisamente limosna, ayuno y oración. Entonces, y dejarnos golpear por la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Fíjense todo lo que nos está ahorita haciendo reflexionar el padre Flaviano Matuli. Ya ese conocimiento ya está. Ya lo único que nosotros tenemos que hacer es irlo reflexionando nuevamente y al mismo tiempo encontrar el camino a seguir, ¿sí? Tenemos que encontrar el camino a seguir, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que encontrar el camino a seguir o dejarnos encontrar por ese camino? Porque el camino también nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que nos conocemos a nosotros y ponemos al descubierto lo más íntimo de nuestro corazón con la palabra de Dios, debemos encontrar el camino a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para agradar a Dios. Como dice en el Salmo 119 entre paréntesis 118 versículo 115. A ver, lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, ¿será esa? Vamos a leerla. Salmo 119 o 118 entre paréntesis. Salmo 118 o 19. 105.
105, es 105 aquí, 105. no es 115. Andamos equivocados, quién sabe quién se Dice, equivocó. A ver, pero es el 105 porque sí, nombra aquí antorcha y eso es lo que quiere que nosotros fijemos la mirada aquí. bueno, Salmo 119 en el versículo 105. 105. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¿No? Para mis pasos Tu palabra tu- es una es lámpara. una lámpara para mis pasos. Por eso aquí nos está diciendo al mismo tiempo encontrar el camino a seguir y la palabra de Dios y la ley es lámpara para mis pasos, Una luz una en mi luz sendero. en mi sendero. ¿Sí? ¿Para qué ese camino? Pues para agradar a Dios. Además, la misma palabra de Dios, una vez que me enamoro de ella y la poseo, actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aún sin darme cuenta, ¿no? Porque ya poseo la palabra de Dios, estoy enamorado de la palabra de Dios, quiero saber más para conocer a Dios, para conocer qué tiene para mí, ¿sí? Y actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aunque yo no me dé cuenta. Por eso es tan importante. En algún momento podemos tener dudas, no sabemos qué hacer. En cambio, nos vamos a dormir, a lo mejor hasta preocupados, y resulta que el día de mañana ya tengo la solución o ya la solución llegó durante la noche o durante la mañana y durante el día. Por eso aquí dice, aunque yo duerma o esté despierto. Sí, me mueve a la dirección correcta una vez que tengo la palabra de Dios. Por eso es importantísimo. Vamos a leer aquí las lecturas que nos recomienda el padre Flaviano Matuli. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué perlas de sabiduría nos trae aquí este versículo? Dentro de este contexto que estamos hablando, que la palabra hay que poseerla, hay que buscar poseer la palabra de Dios para que actúe dentro de mí y me mueva en la dirección correcta que sea agradable a Dios, obviamente. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios, la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Por eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Así, la enseñanza por tradición que se recibe, por ejemplo, del Pablo, aquí está diciendo Pablo, San Pablo, le está diciendo a los tesalonicenses, ¿sí? No como si fuera una enseñanza de hombres nada más, sino como palabra de Dios, porque realmente es eso, palabra de Dios, y como tal actúa en ustedes los creyentes, por eso está diciendo, actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, si escuchamos la palabra de Dios. Primero hay que escucharla para que nos mueva y luego hay que dejar que nos mueva para realizar la palabra de Dios. Ahora Marcos 4:27. Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 27. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así es. La semilla, Crece, la semilla brota y crece sin que, sin que él sepa cómo. así es. Pues así es la palabra de Dios. Actúa dentro de mí y me mueve en la dirección correcta, aunque yo duerma o esté despierto. Ella hace su trabajo, la palabra de Dios, ¿no? Porque aquí está hablando, por ejemplo, también del reino de Dios, dice, desde el 26, para agarrar contexto. Decía más, así es el reino de Dios. Como si un hombre echa simiente en la tierra, o sea, semilla. Si un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe, o sea, sin que se dé cuenta, pues,
porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y así la palabra de Dios puede llegar ya a ser espiga en nosotros. Eso es lo que debemos de ser. Nada más nosotros ser tierra fértil, Tierra buena, tierra para buena. que la palabra de Dios brote y crezca. Ahí se mueva en dirección correcta, derechita. Y una vez transformados nosotros en discípulos, ¿de quién? Pues de Cristo. Ya vimos lo que era un discípulo, ¿sí? Y una vez transformado en discípulo, la palabra de Dios me ayuda a volverme un auténtico misionero de Cristo. Fíjense, vamos paso por pasito, aunque no se ve, pero fíjense, una vez transformado en discípulo, la palabra de Dios me ayuda a volverme en un auténtico. Ahora sigue otra, Misionero. otro cargo más, misionero de Cristo. Después de discípulo, ahora hay que ser misionero. ¿Y qué es misionero? Pues ir a misionar, a predicar la palabra de Dios en todos los lugares, ¿no? Eso sería saltarle, esa ya sería una segunda parte. Y ahorita nos da unas citas bíblicas, pero me gusta también una cita bíblica que es Marcos 3:13. Cómo Jesucristo primero hace a sus discípulos y de qué forma los hace discípulos. Y ya después los manda a predicar. Y ahí nos explica bien cómo le va a hacer Jesucristo. Así nosotros debemos de agarrar ese ejemplo. Aquí bien clarito nos está diciendo que primero nos vamos a transformar en discípulos, ¿sí? Una vez que poseamos la palabra de Dios y ya después en misioneros. Ya en cualquier lugar podemos nosotros, es más, no vamos a poder dejar de hacer misión. ¿Qué es hacer misión? Evangelizar. A todo mundo le queremos hablar de la palabra de Dios, incluso a veces pues porque tenemos muy poca experiencia también a veces, somos demasiado encimosos y no sabemos cómo llegarle a la gente, pero poco a poco, precisamente de eso se trata. ¿Para qué? Para que verdaderamente tenga impacto nuestro ejemplo de vida y nuestras palabras y la palabra de Dios principalmente, ¿no? A ver, vamos a leer Marcos 3:13 en adelante. Marcos 3:13. Fíjense cómo Jesucristo hizo a sus discípulos para que estuvieran con él y para luego darles una misión para mandarlos a predicar, pero debían de conocerlo bien, ¿sí? Nosotros no lo tenemos aquí en carne y hueso a Jesucristo, pero sí tenemos su palabra, tenemos lo que los evangelistas recopilaron de sus hechos y su buena nueva. A ver, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. primero iban a estar con él y luego los iba a enviar a predicar. ¿Por qué? Porque al estar con él, pues lo iban a conocer, les iba a enseñar como el gran maestro que es, y luego los iba a mandar a predicar. Aquí embona bien esta cita bíblica. Y una vez transformado en discípulo, nos está hablando a nosotros, la palabra de Dios me ayuda a volverme en un auténtico misionero de Cristo. Entonces, a ver, en Entonces, esta lectura, en este evangelio dice que Jesucristo llamó a los 12. ¿Para a qué? Primero para estar con él, eso, para aprender de él, de sí. su palabra, ¿no? Para estar, para eso los llamó. Y después enviarlos a predicar. Sí, primero para que lo conocieran. ¿Y nosotros cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra de Dios. Ahí vamos a conocer a Jesucristo, a Dios. Ya después me voy a volver el misionero de Cristo. Ya vamos subiendo de grado, ¿eh? Por lo menos en nuestro pensar, en nuestra imaginación. Primero discípulo, después misionero. Vamos a ver segunda de Timoteo que nos recomienda aquí. ¿Para qué vamos a ser misioneros de Cristo? ¿Qué vamos a poder hacer siendo misioneros de Cristo? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17. ¿Qué vamos a realizar una vez que seamos discípulos y luego misioneros?
vamos a poder con la palabra de Dios, ahora sí, enseñar, corregir, rebatir, educar y vamos a estar preparados para todo trabajo bueno, ¿verdad? Es lo que nos quiere decir, pero vamos a leerlo de la Biblia porque precisamente pues estamos saboreando la palabra de Dios y es desde la Biblia. Acostumbrarnos a tener la Biblia siempre para todo este tema y de preferencia de la Biblia escrita en libro. Podemos en celular, pues sí, pero no es el mismo impacto. Acordémonos que, por ejemplo, leerla en otro lado, las citas bíblicas, es como tener un bistec, sacarlo del refrigerador y pues se ve, a lo mejor se ve hasta bien el bistec, pero leerlo directamente de la Biblia en texto escrito es como si fuera el bistec, pero sacadito de del las horno. brasas o del horno o de la parrilla, ¿no? Todavía humeante. Esa es un poquito, es un ejemplo no perfecto, pero más o menos así sería. Por eso hay que leerla en la Biblia, aquí, en el libro. ¿Sí? Muy bien. A ver, Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. 17. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Así es, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, rebatir, educar. Eso es lo que voy Y a poder guiar. hacer cuando ya sea misionero de Cristo. Verdadero misionero. Verdadero misionero, verdadero discípulo de Cristo. Ahora sí, ya puedo realizar esto y nosotros una vez bautizados ya podemos ser discípulos y luego misioneros y podemos ya corregir, educar, etcétera. Claro, porque nos va a asistir el Espíritu Santo, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios nos va a revelar. Ahora vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 es ahí abajito. Ahí, Cuatro, sí, versículo 2. 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a distiempo, re- rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Ahí está. Eso es lo que vamos a poder hacer o lo que podemos hacer como misioneros de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Porque luego dicen que la palabra no es para, no es para pelear. Claro que no es para pelear, pero sí puedes dar consejos, sí puedes enseñar, corregir y educar. Y a tiempo y a Y a destiempo. distiempo. Si ya se nos pasó el tiempo que un hijo ya se nos está yendo por otro lado, pues ni modo. Nos toca a destiempo predicar la palabra de Dios, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. A ver otra vez desde el principio. Predica la palabra, insiste a tiempo y a distiempo. Predica e insiste, ya sea a tiempo o a destiempo. Eso debe de hacer un auténtico misionero de Cristo, ¿sí? Predicar e insistir, insistir, insistir. ¿Por qué? Porque va de por medio la salvación y que uno pueda ayudar al prójimo a realizar esa salvación, a entrar en la verdad. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Rebatiendo, ¿sí? Rebatiendo, ¿qué es rebatir o debatir? Entonces, la palabra de Dios sí sirve para debatir, para rebatir, para contestar, pues, ¿sí? Porque si alguien no está en la verdad, bueno, nosotros podemos rebatir y decirle, las cosas son de esta manera porque en la palabra de Dios así dice. Pero una vez que seamos buenos discípulos verdaderos y misioneros de Cristo, no nada más nos vamos a poner, sin pasar estos pasos, ponernos a reprender o a corregir o a educar. Pues, ¿qué vamos a educar?
¿sí? Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos nos vamos a ir en el hoyo, ¿no? Entonces, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando. Imagínense qué delicado es este asunto. Predicar hasta incluso amenazando, pero obviamente debemos de tener ese don y debemos de tener al Espíritu Santo, que solo lo vamos a lograr revistiéndonos de la palabra de Dios, revistiéndonos de Cristo. No vamos a poder llegar a amenazar si estamos, si no hacemos lo que Cristo nos manda, si andamos sin oración, si no leemos palabra de Dios, ¿cómo vamos a amenazar si aquí nos está dando permiso? Sí. Y sigue diciendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. ¿Cuál doctrina? Pues la sana doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No dejar a veces que alguien nos enseñe otra doctrina. Acuérdense lo que dice también en otro lado. Si alguien, aunque sea nosotros mismos o un ángel bajado del cielo, venga a proclamarles otro evangelio de Jesucristo, fuera con él, sea anatema. Entonces, cuidado de no volvernos también nosotros anatemas, porque en ese, en esa prueba ya han caído, no en esa prueba, en ese error ya han caído muchos de nuestros hermanos católicos que se han pasado con los hermanos separados. Reniegan de la fe, dicen herejías y ya después apostatan de la fe porque ya no se pueden echar para atrás, ya se les mete el mal espíritu y empiezan a enseñar fuera de la sana doctrina. Ahí sería el riesgo. Entonces hay que conocer primero a nuestro Señor Jesucristo, conocer a Dios, conocernos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios para que podamos ser misioneros de Cristo. Y ahora sí, vamos a enseñar, corregir, educar, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo. Ahí vamos. Así que si atribuyo tanta importancia al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, quiero tener conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿para qué? No es por motivo de curiosidad o por el afán de presumir frente a los que no conocen la Sagrada Escritura o los que la conocen menos. No, no va a ser ese el afán. Aunque a veces al principio caemos en esa tentación de tener mucho conocimiento sobre palabra de Dios. Bien, pero ese ya no debe ser motivo de nosotros. Hay que irnos despojándonos de eso si estamos en ese error, ¿sí? No debe de ser motivo de curiosidad el conocer la palabra de Dios, la Biblia, o tampoco por el afán de presumir frente a los que no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura o la conocen menos, ¿no? Debe ser para nosotros saber qué hacer para ganar la vida eterna, para aceptar la vida eterna, conocer a nuestro Señor Jesucristo y saber qué hacer para obtener la vida eterna. Antes que nada, es por un motivo de fe, ¿sí? Para eso hay que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para acrecentar nuestra fe, puesto que estoy profundamente convencido de que la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual por excelencia. Ahí está, miren. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo que rumiar la palabra de Dios? Bueno, pues ahí está, es que sea la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual, así como la comida es para mi cuerpo, para mi organismo. La palabra de Dios, la Biblia, el texto bíblico, ¿sí? La escritura sagrada, representa para mí el alimento espiritual por excelencia, no otro libro. Pues claro que sí tenemos muchos libros, ¿no? Pero este que sea el de excelencia, el de cabecera, el que me interese más. ¿Juntamente con qué? Nada más, a ver, nada más palabra de Dios, nada más Biblia. No, juntamente con la
Eucaristía. Eucaristía, alimento espiritual también. La palabra de Dios junto, fíjense, ya dimos otro pasito ahora. Ya pasamos de palabra de Dios, de Biblia, de escritura, texto sagrado. Ahora saltamos también a la Eucaristía. Eucaristía. ¿Por qué? Pues porque aquí también viene escrito qué debemos hacer para tener la vida eterna, como dice Juan 6:27 en adelante. A ver, vamos a leer Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 27. No, capítulo 6, versículo 27. Por eso aquí está ya mencionando la Eucaristía. Fíjense cómo nos va llevando paso a paso, porque sí, es un mundo de información que en el momento pues no la vamos a asimilar tan fácilmente, pero así paso a paso. Juan, ¿qué? Juan capítulo 6, versículo 27. Juan, Traba- Juan 6:27, fíjense. Trabajen, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ese es el alimento espiritual de la Eucaristía, porque ya después él va a empezar ahorita, Juan, a empezar a hablar de la Eucaristía y nos está diciendo Jesucristo, ahí está hablando Jesucristo, trabajen no por el alimento de un día, porque sí trabajamos para ese alimento, ¿no? Para nuestro cuerpo, pero dice que trabajen para el alimento Para el que alimento permanece, y da vida eterna. que permanece y da vida eterna. Bien. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Así es, y esa es la Eucaristía. Ahorita nos va a decir que su cuerpo, o sea, el pan es su cuerpo y el vino es su sangre. Entonces, conocer la palabra de Dios, ¿para qué la quiero conocer? Con un motivo de fe, puesto que estoy profundamente convencido de que la palabra de Dios, esta es respuesta de una pregunta que nos van a hacer más adelante. Fíjense, de una vez se las enfatizo. De que la palabra de Dios representa para mí el alimento espiritual por excelencia, juntamente con la Eucaristía. Es decir, palabra de Dios y Eucaristía es el alimento espiritual por excelencia para todo cristiano, para todo discípulo verdadero de Cristo Jesús. Por eso amo tanto, es una afirmación que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso amo tanto la palabra de Dios y trato de empaparme, revestirme completamente de ella. Todo lo demás me interesa menos. Aquí lo primero es que voy a tratar de empaparme completamente de la palabra de Dios. Si adquirimos otro conocimiento por aquí o por allá, bueno, eso me interesa un poco menos. Primero Primero, la revelación de Dios. ¿Qué tiene para mí? Para mi plan de salvación.